Al igual que otros aspectos de la sociedad durante el siglo XVIII, la religión se vio fuertemente influenciada por las ideas de la Ilustración, pues el principio fundamental de este movimiento era el uso de la razón como única forma posible de progreso para la humanidad. Esto generó un profundo rechazo a cualquier tipo de dogma religioso, principalmente al cristianismo de la Iglesia Católica, ya que se consideraba como un limitador que impedía el pleno uso de las capacidades intelectuales de los hombres. Por otro lado, se comenzó a estudiar a la naturaleza y a la vida desde el punto de vista de las ciencias, dejando de lado las viejas creencias establecidas. Sin embargo, aún se tenía una concepción espiritual de la Iglesia, pero ahora se veía más como un compromiso personal, suprimiendo así las imposiciones de esta institución. Pese a todo lo anterior, la Ilustración se caracterizaba por apelar a una defensa de la pluralidad y la tolerancia, por lo cual aún eran aceptadas todo tipo de creencias religiosas, siempre y cuando éstas se mantuvieran ajenas a las disposiciones políticas y sociales de la época. Fue así como fueron surgiendo ciertas ideologías que partían de principios religiosos cuyo fin era contribuir al desarrollo de la época. Algunas de estas eran teísmo, dejando de lado al Dios cristiano y al de cualquier otro dogma religioso. Algunos de los ilustradores de la época continuaron creyendo en la existencia de una divinidad creadora y ordenadora del universo. Se creía en la existencia de un ser supremo, bondadoso, pero a su vez desconocido que no intervenía de manera alguna en su propia creación. En este caso se mantenía ajeno a la vida de los hombres y tampoco imponía mandatos o leyes que tuviesen que ser representadas. Esta nueva religión que se denominó deísmo o religión natural se apoyaba principalmente en algunos principios morales del cristianismo considerados útiles. Ateísmo. Las ideas liberadoras surgidoras de la Ilustración intentaban desde un principio poner a la razón, la ciencia y la individualidad humana frente a la heteronomía de las creencias. Esto desencadenaba un inevitable rechazo de los hombres a la fe, en la existencia de un Dios en el mundo. A este principio se le conoció como ateísmo. Por otro lado, se decía que la simple ignorancia de Dios no representaba el ateísmo, sino que a su vez se debe conocer los principios religiosos sobre Dios y rechazarlos. Durante el periodo de la Ilustración surgieron varias ideas consideradas como representativas del ateísmo francés. Filantropía. Como se mencionó anteriormente, durante la Ilustración surgieron nuevas ideologías religiosas que se basaban en principios morales del cristianismo y otros dogmas. Así, por ejemplo, la virtud de la caridad, previamente criticada por sus exigencias religiosas, fue sustituida por la filantropía, que en general significa el amor al género humano y a todo lo que la humanidad respecta, expresado en la ayuda a los demás sin que necesariamente sea prójimo por amor a Dios. Pasó al amor al hombre por el hombre mismo. Laicismo. Podemos decir que la Ilustración es la primera época laica de la historia en Francia y en general en Europa. La mayoría de las ideas religiosas se mantenían al margen del cristianismo y en algunos casos se tornaban anticristianas. Esto podemos explicarlo por cierto rechazo de la Iglesia hacia la clase burguesa, ocasionado por su forma de vida, pues subsistían de actividades comerciales, del préstamo con interés y de lucro. Durante la Ilustración, las costumbres cristianas fueron transformadas en virtudes laicas. Claro ejemplo de ello lo encontramos en el paso de la caridad religiosa a la filantropía, como se menciona en anteriores apartados. La Ilustración laicista consideraba que su posición antirreligiosa aseguraba una libertad de conciencia, ya que de este modo no existía una imposición de normas o valores morales limitantes de la religión. De todo lo anterior, claramente podemos interpretar al laicismo como una ideología cuyo fin se centra en la secularización del Estado. La Sociedad Masónica Francesa. La francomasonería o masonería se define a sí misma como una institución discreta de carácter iniciático, no religioso, filantrópica, simbólica y filosófica, fundada en un sentimiento de fraternidad. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad a través de la razón y fomentar el desarrollo intelectual y moral del ser humano, además del progreso social. Defensa de la tolerancia contra la Iglesia del siglo XVIII. Al iniciar el movimiento ilustrador desde un punto de vista global, podemos identificar las aportaciones de diversos pensadores ilustrados que defendieron sus nuevas ideologías en temas de tipo político como Montesquieu o Rousseau, entre otros, y de igual forma surgieron ideas del tipo social que contradecían las normas cristianas o eclesiásticas. Estas nuevas ideas le corresponden principalmente a Voltaire. Dentro de ellas se destaca principalmente su lucha en contra de la intolerancia.
principalmente religiosa, que contribuyó en gran medida a la transformación del ambiente intelectual y cultural, antecedente directo de la Revolución Francesa. Cabe señalar que aún en nuestros días, estas ideas continúan vigentes como promotoras de los valores de la democracia moderna. Sin embargo, Voltaire siempre procuró defender estas ideologías desde un punto de vista ajeno a lo político. Dicho de otro modo, Voltaire no le interesaba ciertamente la política, sino fundamentalmente la dignidad humana y el respeto a cada hombre. Menciona que para lograr esto se requiere el reconocimiento y la aceptación de la libertad individual y la igualdad de derechos. A pesar de su remarcado desinterés por la política, el impacto de sus ideas en este aspecto fue fundamental. Sin embargo, como se menciona anteriormente, quizá su idea dominante fue siempre la defensa de la tolerancia, como puede apreciarse claramente en sus obras. Como conclusión tenemos que durante la Ilustración en Francia, las ideologías y creencias religiosas se vieron influenciadas de manera sumamente positiva desde el punto de vista del progreso, pues todas las virtudes religiosas se fueron transformadas en virtudes laicas, que contribuían al desarrollo del hombre y la sociedad, apelando a la pluralidad y la tolerancia hasta lograr su máximo desarrollo durante la Revolución Francesa, influenciando positivamente a países del resto de Europa.